Bienvenido, estimado estudiante. Me alegra verte por aquí. En esta lección, nos enfocaremos en crear todas las cartas que contendrá este videojuego de memorización, y luego de eso, mostraremos todas las cartas al momento de ejecutar la escena principal. Comencemos. En el desarrollo de este videojuego, Memorization, estaremos definiendo una clase Card y definiremos un constructor. Definiremos un arreglo para crear nuestro mazo, conteniendo 52 cartas. Definiremos algunos bucles y estarás poniendo en práctica los conceptos de modularidad y reutilización en programación. También se definirá un archivo GlobalScript y algunas variables. En Godot se le conoce como singleton. Como puedes apreciar, ya he creado un nuevo proyecto en Godot y he agregado una carpeta que contiene los assets que utilizaremos. En la descripción de este video encontrarán un enlace de descarga para que puedan adquirir estos assets. Se recomienda realizar estas mismas acciones para así poder empezar con el desarrollo. Comencemos cambiando la resolución que tendrá este videojuego. Nos vamos a Project Settings. En la sección Display Window, cambiar el ancho y el alto. Una resolución de 1280 por 720. Cerramos. Hacer clic en el botón User Interface para crear un nodo de tipo control. Llamar este nodo como Game. Vamos a agregar un fondo. Añadir un nodo Color Red. Para que este Color Red cubra toda la resolución, hacer clic en Layout, Full Red. En la propiedad Color, defines un color de fondo que te guste y que combine bien con los demás colores que tendrán los demás elementos de tu proyecto. Puedes definir el siguiente color. En los canales RGB, digitar 100, 170, 160. ¿Okay? Las cartas van a ser posicionadas mediante una cuadrícula. Vamos a sacarle provecho a un nodo especial denominado Grid Container. Seleccionar el nodo raíz y agregar un nodo Grid Container. ¿Okay? Este nodo es muy útil para ordenar elementos de tu interfaz gráfica. Llamarlo como Grid. Para que ocupe toda el área disponible, hacer clic en Layout, Full Red. Definamos el número de columnas que tendrá este Grid Container. Definir un valor de 13. Cuando estaremos agregando cartas a nuestro videojuego, esas cartas serán hijos de este nodo. La aparición de las cartas se realizará mediante coro. Vamos a definir un margen para que las cartas aparezcan en una posición más estratégica. Y vamos a dejar un espacio libre para así más tarde definir elementos de UI, para que el jugador pueda hacer uso de unos botones que serán útiles. También mostrar información relevante con respecto al videojuego. En la sección Margin, definir
los siguientes valores: left 40, top 240, right menos 40, bottom menos 40, teniendo este rectángulo. Guardemos lo que llevamos hasta ahora. Hacer clic en escena, save as, crear una carpeta llamada scenes, guardar. Para crear una carta, definiremos una clase. Una clase puede ser visto como un plano, una plantilla que representa un objeto. Y estaremos instanciando este objeto todas las veces que se requiera. Es momento de añadir un script a nuestro nodo principal. Seleccionar el nodo Game, hacer clic derecho, Attach Script. En donde dice Template, seleccionar No comentarios, para que sea un archivo GDScript limpio. Guardemos este script dentro de la carpeta Scripts. ¿Sí? Crear. Crearemos otro script que definirá la clase Cart. Seleccionar la carpeta Scripts, hacer clic derecho, New Script. Este script estará heredando del nodo Texture Bottom, ya que nos servirán algunas propiedades de este nodo. Entonces, donde dice Inherit, hacer clic en este icono y en el buscador digitar Texture Bottom. ¿Okay? Crear. Definir el siguiente nombre a nuestro script. Cart. Y hacer clic en Create. Ahora hacemos doble clic al archivo cart. ¿Okay? Puedes observar que este script extiende de Texture Bottom, ya que definimos eso antes de crear el script. Este script hereda las propiedades y atributos del nodo Texture Bottom. Vamos a definir un nombre de clase para este script. Definir la siguiente línea de código. Class name card. ¿Okay? A continuación, definiremos algunas variables que son esenciales para definir una carta. La variable su representa la categoría que pertenece a aquella carta definida. Se representa por un símbolo. Definir. Necesitamos otra variable que contenga el valor de la carta. Los valores de las cartas varían desde 1 hasta 13. Definamos una variable que contendrá la textura, que mostrará la parte frontal de la carta.
var face. Definamos una variable que contendrá la textura que mostrará la parte trasera de la carta. Var back. Guardemos el script haciendo clic en File, Save. Cuando creas una instancia de una clase, utilizas el keyword new. Lo vamos a ver a continuación. Dirigirse dentro del script game, dentro de la función ready, digitar var c card.new 4,10. Estaremos definiendo un constructor que contendrá dos parámetros. El primer parámetro representará al valor correspondiente a la categoría que pertenecerá esa carta. El segundo parámetro corresponde al número de la carta. Definamos el constructor. Esto se hace dentro del script card. Para hacer esto, nos dirigimos dentro del script card y definir la función conocida como init. Aquí. Init. Vamos a definir dos parámetros. Var s, var up. Sud es igual a s. Value es igual a v. Face igual a load. En lo referente a load, arrastrar y soltar la primera carta. Esta. ¿Ok? Así. Esta carta se encuentra dentro de la carpeta cards. Y ahora dentro de esta ruta aplicaremos concatenación para que la elección de estas texturas correspondan en base a la categoría de la carta y su número correspondiente, haciendo uso de nuestros dos parámetros. Entonces, aplicar la siguiente modificación. En este apartado, modificar más str y utilizamos la variable sub más agregamos un guión más str más entre comillas y terminamos con punto png. Así. Como habrán observado, este constructor requiere de dos parámetros y luego las variables sub y value obtienen estos valores. Es decir, el constructor se basa en construir nuestra carta. Por último, falta definir el valor de la variable back. Esto lo realizaremos mediante un script global, es decir, un singleton. Seleccionar la carpeta scripts, hacer clic derecho, new script.
llamar este script como Game Manager. ¿Ok? Crear. Ahora, para que sea un singleton, dirigirse en donde dice Project, Project Settings y haciendo clic en este icono, busca el script Game Manager. ¿Ok? Ahora hacer clic en Add. Ahora puedes usar este script de manera global. Es decir, puedes acceder a ese script desde cualquier otro script. Abrir este siendo doble. Definamos una variable que contendrá la textura de nuestra carta, correspondiente a la parte trasera. Bar back es igual a preload esta car back blue. ¿Okay? Definiendo la textura de la parte trasera de tu carta directamente en un singleton facilita las cosas a la hora de realizar cambios o ajustes a tu videojuego. Guardemos este script. Hacemos clic en File, Save. Ahora podemos hacer uso de esta variable dentro de nuestro script card. Dirigirse a nuestra clase card. Por debajo de Face, digitar la siguiente línea de código. Back es igual a Game Manager.card back. Como puedes apreciar, hemos podido utilizar el singleton Game Manager y acceder a su variable cardback. El nodo TexturePattern tiene una función que define cuál es su textura normal. A modo de ejemplo, definiremos Face, ya que vamos a hacer que una carta pueda ser visualizada al ejecutar la escena Game. Digitar entonces la siguiente línea de set normal text face. Guardemos el script. Hacer clic en File. Save. Dirigirse dentro del script Game. A modo de ejemplo, se definieron esos parámetros para hacer aparecer la carta 10 de trébol. Esta carta está definida como car 410. Por ese motivo se definieron esos parámetros. ¿Ok? Ahora, queremos que esta carta aparezca dentro de nuestro grid cuadrícula. Esta carta entonces será un hijo de este nodo, por lo que aplicar la siguiente línea de código. Grid add child c, una variable de la carta. Ahora, estar ubicados dentro de la escena game y presionar F6. Como puedes apreciar, la carta ha aparecido dentro de nuestra cuadrícula.
Puedes definir otra carta y aparecerá en la columna número 2. Dentro del script game, definamos entonces otra carta. Var C2 card.new 3,9. Grid add child C2. Ahora presionar F6 y observar. Ya que definimos 13 columnas, mientras vayamos creando más cartas, estarán situándose en las siguientes columnas. Una vez que una carta se haya situado en la columna 13, se pasará a la siguiente fila, situándose la siguiente carta en la columna. Puedes ver esta cuadrícula como una matriz. Ya que vamos a instanciar un conjunto de cartas, lo más conveniente es utilizar una regla. Ya que lo que digitamos fue a modo de ejemplo, vamos a dejar comentadas estas líneas de código. Mediante un comando, seleccionar todo este extracto de código. Presionar Control K. Luego, en caso que quisieras descomentar, volver a presionar Control K. ¿Okay? Entrar al Script Game Manager. Definamos una variable que contendrá la referencia al nodo raíz que contiene la escena game. Entonces, por aquí, on ready bar game, get node, game, así. Okay. Ahora, definamos una variable de tipo arreglo para así contener todas las cartas. Var deck array. Ahora, definiremos una función que se encargará de crear el mazo. A modo de ejemplo, vamos a mostrar una sola carta, haciendo uso de dos funciones. Definir en primer lugar la función fillDeck. fillDeck. Deck append card new 1. Por medio del método append podemos agregar datos a la regla. Ahora, definiremos otra función que se encargará de agregar las cartas dentro del videojuego. fillDeck game get node grid add child deck
0. Para acceder al primer valor del arreglo, utilizamos el índice 0. Utilizamos game, que hace referencia a la escena game. Obtenemos el nodo red y le añadimos el siguiente hijo. La primera carta correspondiente que hemos definido. Ahora, dentro de la función ready, llamemos estas funciones fill deck, draw deck. Probemos que todo esto esté funcionando de la manera correcta. Presionar F6. Muy bien. Todo está funcionando correctamente. Ahora definiremos la función fillDeck como corresponde. Esta función estará encargada de crear todas las cartas. Para hacer esto, utilizaremos dos bucles while, para así recorrer todos los palos y números correspondientes de las cartas. Dentro de la función fillDeck, digitar las siguientes líneas de código y dejar comentada la línea anterior. ¿Okay? Entonces, var s es igual a 1, var v es igual a 1, while s es menor a 5, v es igual a 1, while v es menor a 14, deck append car new s v es igual a v más 1. Aquí s más igual a 1. Así. Esta secuencia de código hace lo siguiente. En primer lugar, iniciamos las variables s y v a un valor de 1, ya que nuestra primera carta empieza con la secuencia de 1, 1. Ya que existen 4 palos, es decir, 4 categorías en que se dividen las cartas de una baraja. Si la variable s es menor que 5, significa que aún quedan cartas por definir. Cada vez que iniciamos el agregado de una nueva categoría, inicializamos la variable v, que representa al valor de la carta, empezando desde su valor inicial, es decir, 1. En cada categoría existen 13 cartas, por lo que, por medio de otro while, verificamos mientras v sea menor que 14, significa que aún tenemos que estar agregando cartas hasta llegar al valor de 13. Mediante deck append estaremos agregando las cartas dentro del array. Como puedes apreciar, dentro de este while estaremos creando una carta y luego estaremos aumentando el valor de la variable v para así estar creando
todas las demás cartas pertenecientes a la misma categoría. Cuando terminamos, salimos de este bucle while y luego de eso incrementamos el valor de S para así pasarnos a la siguiente categoría y así volver a repetir esta secuencia de código. Es decir, ahora estaríamos en S igual a 2 y V volverá a ser 1 para así definir sus 13 cartas correspondientes. Al término del primer while, ya se habrán creado todas las cartas correspondientes, es decir, 52 cartas se habrán creado. Ahora, para hacer que estas cartas sean agregadas como hijos del nodo grid de la escena game, la función dualDeck funcionará como corresponde. Utilizaremos un bucle for. Entonces, digitar las siguientes líneas de código y dejar comentada la línea anterior. Esta. For i index.size game.getNode grid add child deck y ok, así. Por medio del ciclo for estaremos recorriendo todo el arreglo, incluyendo las 52 cartas. Por ese motivo, utilizamos deck.size para considerar todo el contenido del arreglo. Ahora, si presionamos F6, podemos apreciar cómo aparecerán en la cuadrícula las 52 cartas. Pero el tamaño de estas cartas es demasiado grande. Corregiremos esto a continuación. Dirigirse dentro del script card, ya que esta clase hereda del nodo TextBottom. Podemos aplicar algunos ajustes para hacer que nuestras cartas sean visibles a un tamaño más conveniente. Dentro de la función reading, digitar las siguientes líneas de código. Set size flags 3 set size flags 3 set expand true set stretch mode texture bottom stretch keep aspect center. Okay. Ahora guardemos el script presionando control S, tener abierta la escena game, presionar F6 para observar la diferencia. Ahora, como puedes apreciar, todo el conjunto de cartas se aprecia a un tamaño ideal.
La lección ha llegado a su fin. Gracias una vez más por tu presencia. Aún nos quedan muchas cosas por hacer, pero de momento ya hemos podido crear todas las cartas que estarán presentes en nuestro videojuego de memorización. Nos vemos.